Muy buenos días, mi nombre es Julia Alexandra Líbano Casanova de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del pregrado Gestión Deportiva. El trabajo de hoy es sobre la Constitución Nacional Colombiana de 1991, donde veremos conceptos tan importantes como la Corte Constitucional, el artículo 52, el Acto Legislativo 002 del 2000 y sentencia C-758 del año 2002. En la segunda fase, realizaremos un análisis del deporte como derecho fundamental, derecho social y gasto público. Dentro de nuestro primer concepto está la Constitución Política Colombiana de 1991. Recordemos que son normas que regulan los derechos y deberes de todos los ciudadanos. También nos organiza como país. ¿Cómo nos organiza? Por medio de ramas del poder público y órganos autónomos e independientes. Dentro de las ramas de poder están tres: la rama legislativa, donde encontramos el Congreso de la República. Está la rama ejecutiva, donde encontramos al presidente de la República y la vicepresidencia de la República. Como tercero y último encontramos la rama judicial. Aquí encontramos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura. Encontramos también la Fiscalía General de la Nación. En los órganos autónomos encontramos la organización electoral. Aquí encontramos el Consejo Nacional Electoral justamente y la Registraduría Nacional del Estado. En el organismo de control encontramos la Procuraduría General de la Nación y en otras podemos encontrar el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, la Comisión Nacional de Servicio Civil y también encontramos los entes universitarios autónomos. Bueno, vamos a seguir en este análisis. También la Constitución nos hace un país democrático, la de 1991. ¿Por qué? Porque antes éramos un Estado, entre comillas, democrático, pero simplemente escogíamos a nuestros dirigentes y no les llevábamos el control, si cumplían, si no cumplían. Entonces se le decía a este fenómeno una democracia representativa. Era muy representativa. Desde 1991 nosotros como ciudadanos estamos chequeando que nuestros políticos pues estén ejerciendo su poder y sus proyectos que nos cumplieron. También la Constitución es un mecanismo de control para sus gobernantes, justamente lo que les dije anteriormente. Seguimos. ¿Qué es la Corte Constitucional? Entonces, la Corte Constitucional es una institución de la rama jurídica del poder público creada mediante la adopción de la Constitución de 1991 con el objetivo, con el fin de guardar la integridad y la supremacía de la Carta Política, que es nuestra Constitución Política del año 1991. Entonces, ese es su objetivo. ¿Quiénes la integran? La Corte Suprema de Justicia, 9 magistrados nombrados por el Senado de la República. Estos magistrados son elegidos por un periodo de 8 años y el Consejo de Estado. Dentro de sus funciones, las funciones de la Corte Constitucional está el decidir, el revisar y el dirimir. Residir, decidir sobre las demandas de constitucionalidad. También hacen un pronunciamiento popular sobre la convocatoria o referendo o asamblea constituyente. Ellos revisan las decisiones judiciales relacionados con la acción de tutela de los derechos constitucionales y dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Así terminamos qué es la Corte Constitucional. Seguimos con el artículo 52. En este artículo 52 quise hacer un antecedente histórico de cómo llegamos nosotros a crear el artículo 52, en base de qué. Entonces, en el antecedente encontramos 1896, donde se vio un derecho orgánico. ¿Cuál fue? Se nombró dentro de la institución pública orden para ejecutar
a los niños con prácticas físicas y militares para ir a la guerra, es decir, se obligaba a los niños a hacerle ejercitación física y militar para prepararlos para ir a la guerra. Ya en 1886 encontramos en la Constitución el artículo 41, donde se nombra la formación física como parte del complemento de la formación. Ya en el año 1903 encontramos la Ley 39 de Educación Física. Se reconoció como promulgador de buenos hábitos de higiene y se dio cierta importancia a la recreación y al tiempo libre. O sea, se le dio como alguna importancia, pero pues aún no se tocaba de manera frontal. Ya en 1976, ya a nivel internacional, vemos el pacto internacional. Se toma el deporte como derecho social. Este es muy importante. Por primera vez se toma el deporte como derecho social. El derecho social lo explicaremos en la segunda fase de este trabajo. En 1978 ya hablamos de la Carta Internacional. Esta fue realizada por la UNESCO, la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte. En 1984, en Colombia se crea el Comité Nacional de Recreación. Se crea este comité, se genera el derecho que tienen los habitantes a esta como medio de esparcimiento de la conservación de la salud. Y finalmente, llegamos al año 1991 con nuestro artículo 52. Muy importante porque recoge todas las regulaciones nacionales e internacionales que se da hasta este momento. Entonces ya viendo, digamos, un antecedente, podemos seguir a explicar el artículo 52 de nuestra Constitución Política del año de 1991. Bueno, entonces la Constitución, perdón, el artículo 52 de esta Constitución, su función es fomentar integralmente a los ciudadanos. También su función es preservar el desarrollo y la mejora de la salud. También forma parte de la educación y el gasto público. ¿Qué quiere decir? En este artículo se hace importantísimo que por primera vez en Colombia el deporte se constituye como un gasto público, es decir, que el Estado tiene que sacar unos recursos y exclusivamente para el deporte. Y obviamente pues está regulado por el Estado colombiano. Aquí se dice que el Estado colombiano tiene que fomentar, inspeccionar, controlar y organizar todas las instituciones deportivas. Bueno, vamos a ver el acto legislativo 2 del 2002. Resulta que el acto legislativo es la facultad para crear, modificar o, o extinguir relaciones de derecho. Entonces aquí yo les quiero explicar lo siguiente. Resulta que el primer artículo 52 de la Constitución Política decía lo siguiente, se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomenta estas actividades, inspecciona las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. Este fue el primer artículo 52, que no es el que yo les mostré anteriormente. El que yo les mostré anteriormente fue cambiado, ¿sí? Fue mejorado en el acto legislativo 2 del 2000, ¿sí? Donde se modifica. Fíjense que yo dije que, bueno, se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación o a la práctica del deporte. Ya en este, ya a partir de este acto legislativo, estamos metiendo las manifestaciones, todas las manifestaciones del deporte. Es decir, que el concepto se vuelve más amplio. Se dice que es parte de la formación integral, sigue como un gasto público y ya el Estado entra más rigurosamente a vigilar y a controlar, porque decía que el Estado iba a organizar y a inspeccionar, no hablaba de vigilar y controlar, para que lo tengamos muy en cuenta.
Bueno, seguimos en la sentencia C-758 del 2002. Bueno, entonces en esta sentencia, para explicar cómo su inicio, esta sentencia fue presentada por el magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis. Fue una demanda de inconformidad contra el numeral 5 del artículo 39 del decreto 1228 de 1995, por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los órganos del sector asociado con el objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1991. No hemos explicado qué es la Ley 181. Siento yo que en próximos trabajos se los estaré explicando. El ciudadano, esta fue presentada también por el ciudadano Alejandro de Castro, ¿cierto? Entonces, resulta que esta sentencia dice, fue presentada por el señor Alejandro de Castro y él solicita a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control cuando se medie investigación disciplinar o penal y exista el pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal. Él dice que es exequible siempre y cuando se interprete que puede solicitarse. O sea, él no estaba de acuerdo que cualquier administrativo eh, del deporte, si tiene algún proceso de ley pendiente, se le suspenda el trabajo. Y él dice, mire, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque vulnera primero las reglas superiores al derecho de la libertad y libre desarrollo de la personalidad. Y segundo, también aflige el derecho del trabajo que está expuesto también en la Constitución política, ¿cierto? Entonces, digamos que él hace este reconocimiento y se fundamenta jurídicamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, cita la jurisprudencia cercana del principio de racionalidad. Se hacen varias intervenciones, se hacen tres intervenciones. La primera es la del Ministerio de Educación Nacional. Él dice que se debe solicitar a Coldeportes la suspensión. Los organismos deportivos no están obligados a acogerlos, por el contrario, estos pueden hacer un análisis sobre la situación individual del miembro del órgano directivo investigado, con lo cual se garantiza el derecho al debido proceso. ¿Sí? Entonces él dice que pues, la suspensión es temporal, no constituye una sanción. Entonces, en conclusión, la norma acusada no vulnera el derecho de trabajo, ni mucho menos al libre desarrollo de la personalidad de esta persona, porque no está limitando al investigado de la actividad, sino que establece un procedimiento en materia disciplinaria. También hace una intervención con Deportes simplemente dice que el decreto 1229 del 95, no se trata de medios de inspección como se afirma, entonces lo niega rotundamente. Y hace una intervención el Procurador Nacional de la Nación. Entonces él dice que él solicita la inexequibilidad porque contradice la Constitución. Finalmente, se resuelve, se declara exequible el numeral 5 del artículo 39 del decreto 1228 de 1993. em, por los cargos analizados en la presente, la Corte Constitucional manifiesta que está acorde a la Constitución política. ¿Listo? Entonces, em, ya encontramos, ya encontramos y verificamos la sentencia C-758.